Hoy nos adentramos en una de esas exploraciones que dejan huella. Estamos en Escocia, frente a las ruinas de uno de los psiquiátricos que fue de los más grandes de Europa y de los más temidos del país. Un lugar donde durante décadas se practicaron tratamientos que hoy en día nadie se atrevería a repetir. Hoy te vienes conmigo a Hardwood Hospital. ¿Preparado para la aventura de hoy? Dentro vídeo. Bueno, mi gente, ya estamos por aquí. He decidido que voy a visitar un edificio primero porque he estado ya explorando un poco la zona para enterarme un poco de dónde están las cosas. Sí que he visto información en internet y he buscado antes de venir, por supuesto, más que nada porque este tipo de edificios hay que hacer una búsqueda exhaustiva antes de venir, ya que, como puedes ver, no es que sea muy seguro visitarlos. Así que he podido ver que esto está aquí. Hay otro edificio también y un pequeño cementerio que también tengo muchas ganas de visitar. La verdad, es muy especial porque es verdad que hay muy pocas tumbas para todas las personas que hay ahí enterradas, pero bueno, ya te voy a contar sobre eso dentro de un ratito. Primero vamos a ver qué podemos hacer y qué podemos explorar en estos edificios. Voy a intentar, por supuesto, hacerlo lo mejor posible para tu deleite, pero por supuesto siempre preservando la seguridad y siendo muy precavida, así que venga, vamos a ello. La verdad es que da bastante respeto e impone bastante verlo desde lejos, y desde cerca no creo que sea muy diferente. Por supuesto, quiero empezar también agradeciéndote por estar aquí hoy. Te animo a que te suscribas. Hay una función nueva en YouTube, no sé si lo sabes, lleva un tiempecito ya, pero esta es la primera vez que lo digo, que se llama hypear el vídeo, así que si estás, creo que en teléfono, en ordenador, vete a la parte de debajo del vídeo y ahí te aparecerá una opción que pone hype. Así que, por favor, dale a hypear, que es de la manera que tienes de decirle a YouTube que me apoye un poco el vídeo y que lo enseñe un poquito más, y eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo y traerte muchísimo más contenido increíble para que lo disfrutes y yo contigo. Así que bueno, vamos a darnos una vueltecita a ver por dónde podemos entrar y vamos a ver qué nos depara el día de hoy. Vamos a ir primero al edificio principal y después vamos a intentar visitar The Nurses Home, que luego te la enseñaré mejor, pero está por aquí. Da bastante miedo. Y al que vamos ahora es el edificio principal, que también es increíble. Lo que pasa que sé que ahí sí que seguramente haya un hueco por donde colarse al edificio, o eso espero, pero en este otro, al ser también, no sé si es porque está más accesible desde la carretera, este sí que lo suelen tapiar más frecuentemente, por lo que he visto. También he hablado con algún explorador por aquí de Urbex de Escocia y me lo ha comentado, y sé que The Nurses Home, que era la antigua residencia de las enfermeras y del personal femenino, es más complicado, lo suelen tapiar con frecuencia, así que vamos a rezar por tener un poquito de suerte, por poder visitarlo, pero si no lo podemos visitar por dentro, no te preocupes, con nuestro baby vamos a tener unas vistas espectaculares y seguramente también podamos acceder a algunas de las habitaciones. Así que vamos a visitar primero el edificio principal, después de Nurses Home y después un cementerio muy especial que te va a gustar mucho, y te voy a contar mientras un par de historias muy interesantes y bastante tristes que ocurrieron en este lugar. Lo primero que me preocupa nada más llegar aquí es saber si encontramos un sitio por el que entrar, porque es que he estado en la otra parte del hospital antes y está todo lleno de brea. Puedes ver ahora mismo cómo tengo las manos. Por supuesto me las he limpiado, pero no se va. Mira cómo tengo el chándal. Tengo brea hasta en el pelo. Así que nada, vamos a ver cómo va la cosa. Por lo menos aquí en las entradas y tal, en la valla no he visto, así que vamos a ver si hay suerte y encontramos en algún sitio, algún recoveco por el que meternos. Pero está difícil la cosa, por lo que veo. Para que veas el estado de lo que es el edificio dentro, está completamente destruido. Tiene pinta de que este va a ser el lugar desde donde tenga que meterme. ¿Apetecerme? No me apetece mucho, la verdad. Pero bueno, lo voy a tener que hacer para ver qué hay por aquí. Antes de meterme dentro por ahí, voy a mirar a ver qué más tenemos por fuera y qué podemos apreciar. Y en breve te contaré más sobre la historia, que es como poco estremecedora. El mal rollo que da esa ventana ahí levitando medio rota. Madre mía. ¿Por qué me meteré yo en estos berenjenales? Solo Dios lo sabe. Hardwood Hospital abrió sus puertas en 1895 y era una ciudad en miniatura.
Tenía su propia granja, lavandería, central eléctrica y hasta una línea de tren que llegaba directamente al hospital. Pero su propósito iba más allá de la medicina. Aquí ingresaban personas con trastornos mentales, pero también madres solteras, personas con discapacidades, ancianos con demencia, personas con epilepsia o simplemente aquellos que la sociedad no quería ver. Se les llamaba pobres lunáticos y este era su destino final. Lo que empezó como un hospital terminó siendo una ciudad del encierro habitada por más de 2000 almas olvidadas. Pues nada, vamos para adentro. No sé yo hasta qué punto me voy a arrepentir de esto, pero vamos a ello, o hasta donde podamos ver, porque tiene pinta de que va a estar bastante derruido. Y bueno, mi gente, ya estoy dentro. He de decir que estoy cagada. Esta es, si no te digo la primera, bueno, quizá una de las primeras veces que vengo sola a una expedición así, y la verdad que toma un par de buenos ovarios el entrar a sitios así. Así que bueno, vamos a echar un vistazo donde podamos y cuando vea que no se puede entrar más me dirigiré al otro edificio y veremos a ver si nos podemos meter, aunque esté todo lleno de brea y haya un hueco bastante estrecho. Vamos a ver si hay suerte y podemos hacerlo, aunque me ensucie entera, que es lo que probablemente pase. Así que vamos a ello. Venga, vamos para allá. A ver qué nos encontramos. Está un poquito oscuro. Qué miedo. Voy a coger mi mochila porque la iba a dejar, pero Dios mío. Si en algunos momentos hablo cosas sin sentido durante este vídeo, no me lo tengas en cuenta, más que nada porque el estado de nervios que tengo ahora mismo es bastante intenso. Mira las antiguas tuberías. Rezando porque los suelos estén bien. Sale un fresquito de aquí, increíble. Mira cómo están todas las paredes de los incendios que ha habido en este edificio. Qué taquicardia. Bueno, esto es solo una habitación del terror auténtico. Esto tiene pinta de ser como un antiguo refrigerador o algo así. Y algo que me gusta ver también de los sitios así abandonados y tal es el papel pintado. Mira, aquí se ve un poco mejor. Qué chulada. A ver, es típico cocina de tu abuela, pero muy guay, la verdad. Oh. Y esto no tengo ni idea de lo que es. Pero vamos. Para que te hagas una idea de los techos y la amplitud de todo el espacio. Vamos a seguir con el trayecto. Mamá, papá, no me matéis, os quiero mucho y si estáis viendo esto significa que estoy genial, así que no os preocupéis. Libertad tan cerca pero tan lejos. Vamos a seguir explorando. Para mejorar esta gran experiencia tenemos a los pajaritos dándome un buen concierto, los cuales aumentan un poquito el mal rollo de la situación.
Es que mirad lo que estoy viendo, ¿vale? Esta es la parte de donde estaban los pacientes, donde se alojaban los pacientes, y es que da un mal rollo que no veas. Y para que te hagas una idea de lo que eran las escaleras, ya no hay escaleras. Es todo escombro, tierra. Lo del techo es una absoluta barbaridad. Estos niveles de cortisol no pueden ser buenos, eso está clarísimo. Ya por aquí podemos ver más el papel pintado. Bueno, no el papel pintado, perdón, será más las baldosas pintadas, los azulejos. Y es que la pared está... Me consta que ha habido gente que venía aquí pues simplemente a divertirse haciendo fuego y demás, lo cual es bastante triste porque esto estaría en muchísimas mejores condiciones. No tengo pero ninguna gana de asomarme por esta valla porque es que literalmente te caes al vacío. O sea, ¿cómo te quedas que está ahí creciendo un árbol en el edificio? Es que es increíble. Sin duda esto ya es parte de la naturaleza. Me río por no llorar, chavales. Me río por no llorar. A ver, que dejemos la mochila y nos colamos. Me tiemblan un poco las piernas, ¿eh? Muchos diréis que exagerada. Escucha. Vente tú, vente tú. Mira lo que me acabo de encontrar por aquí, ¿vale? Son unas escaleras. Que es que me cago, me cago, me cago. Os juro que no me veo capaz de subir las escaleras, ¿eh? O sea, llevo aquí 5 minutos debatiendo. Uf. Solo puedo saber qué hay. Oh, genial, un lado abierto a la muerte. Y con eso me refiero a esto. Y bueno, ya hemos visto lo que hay ahí arriba, que es un espacio abierto. Yo tengo miedo a las alturas, me voy. Mira cómo estoy con la barandilla. ¡Ayuda! Me voy para abajo. Esto es lo que podemos ver del edificio principal por dentro, donde se alojaban los pacientes, que la verdad está bastante chulo, pero da mucho miedo, el edificio está en muy malas condiciones, así que vamos a proceder a bajar hacia abajo y vamos a ver también el otro edificio que tenemos y las instalaciones, a ver si me puedo colar por algún sitio. ¡Madre mía! ¡Au! Con mochila incluida y todo. Oh, ha sido bonito mientras duro. Vámonos para abajo. Me gustaría en futuras expediciones encontrar sitios que tengan más contenido por dentro, que esté un poco más intacto, porque es que esto está realmente destruido y sí que es muy guay ver pues un poco los resquicios de lo que era antaño, pero me gustaría ir a casas abandonadas con un poco más de contenido que podamos explorar. Imagino que también esto es parte del proceso para perder un poco el miedo a este tipo de exploraciones y sobre todo sola, porque es que me dan muchísimo respeto, es que me entran todo tipo de pensamientos intrusivos en la cabeza y es que me da más miedo lo que estoy viendo en mi cerebro que lo que tengo fuera. Esto aquí, la uña de una lady. Aquí se han perdido muchas cosas, chavales. Estamos fuera, chavales. Creo que pocas veces me había sentido tan aliviada de estar fuera de algún sitio. Madre mía, si te digo que he oído cosas en la piedra y que no hay nadie aquí, ¿me crees? Porque, vamos, yo te lo juro, estas cosas no me las...
me las inventaría, pero he oído como a hacer así en la piedra, ¿sabes? Y aquí, como puedes ver, no hay ni Cristo. Y nada, ya he salido de por aquí y me voy a dirigir al otro edificio a ver si hay suerte y puedo entrar, y si no, me va a tocar meterme entre el aceite, cosa que no me hace ninguna gracia, pero bueno, vamos a ver lo que podemos hacer. Pero la verdad que está chulísimo el sitio, lo que es la estructura del edificio y demás. Obviamente la historia que hay aquí es bastante turbia, así que esa parte no, pero bueno, sabiendo también la historia, pues también es verdad que le da como un ambiente incluso más tétrico. Así que bueno, gracias al cielo por lo menos tenemos un poquito de sol, que es lo que nos está calentando un poquito los huesos, porque hoy, cuando he salido de casa, ha sido el recordatorio de que me va a tocar grabar con frío gélido y está viniendo muy próximamente ese momento, lo cual no me hace mucha gracia después de haber disfrutado del veranito, incluso del calor muy intenso en algunas partes que hemos visitado. Aprovecho también para contarte que el próximo vídeo va a ser seguramente en Madrid. Así vamos decidiendo semana tras semana dónde vamos a grabar, pero esto es lo que tenemos, esto es lo que hay y es como me puedo organizar ahora mismo, así que bueno, a seguir y a por ello. Yo claramente ya vengo sugestionada del otro sitio también, y es que cada vez que oigo ruidos raros, encima hace un poco de aire y ha sonado la puerta principal, está cerrada con un candado, pero ha sonado como si alguien la zarandeara para abrirse y da un poquito de mal rollo el sitio. Mira lo que son los restos de las escaleras y, como te he dicho antes, he venido a explorar la zona y sé que la parte abierta está por aquí, toda llena de la brea esta que es horrible. Así que nada, ensuciarme un poquito más, que nos encanta. Esto ha sido un Kleenex que he puesto yo antes. Y es que es como un poco imposible meterse sin mancharse, porque el espacio que hay tampoco es tan grande. Ya estamos dentro, un poquito más manchadas que antes, genial. Así que nada, vamos a ver qué podemos ver. Por cierto, este sitio se dice que también está bastante encantado y que hay presencias por aquí rondando, así que quieres que juguemos a ver quién ve un fantasma en la ventana en las tomas de dron que te estoy sacando. Durante gran parte del siglo XX, Hartwood fue un laboratorio de la mente humana. Aquí se practicaron lobotomías, un procedimiento quirúrgico que pretendía curar la locura cortando las conexiones de los lóbulos frontales del cerebro. El doctor Archibald Campbell Clark fue uno de los pioneros en introducir esta técnica en este hospital y en Escocia. Y como quizá ya sabes, las consecuencias de las lobotomías son fatales. Te puedes quedar sin memoria, sin emociones, sin voluntad, sin movilidad. O sea que tú imagínate lo que podía ser aquello en esa época. También se aplicaban electroshocks sin anestesia, baños de agua helada, aislamientos prolongados y restricciones físicas. Lo que se anunciaba como terapia era en realidad una forma de control, por no decir de tortura. Como ya te he comentado antes, no todos los internos sufrían de enfermedades mentales, algunos eran homosexuales, personas marginadas por cualquier otro motivo, como por ejemplo personas que vivían en la calle, demasiado pobres, madres solteras, personas que simplemente la sociedad había decidido dar de lado. He visto algunos testimonios de algunas personas que solían trabajar aquí, o sea, se habla muy mal de este lugar. Por lo visto había mucho maltrato de personas y he visto un testimonio de una enfermera que decía que lo que más le traumatizó fue eso, el trato a las personas como si no fueran humanos. Poco a poco, y gracias a una política del Reino Unido llamada Caring the Community en los 80, se empezaron a cerrar estos establecimientos y también empezó a haber bastante más vigilancia en ellos. Esta iniciativa, entre otras cosas, prometía apoyo social a los enfermos y también medicación más moderna. Después de esto, Hartwood empezó a vaciarse y en 1998 finalmente cierra sus puertas. Poco después llega el fuego en 2004, en 2011 me parece, creo que en 2006 hubo otro, o sea que obviamente esto se crea por vandalismo y demás,
ya que ya puedes ver el estado de estos edificios que antes eran impresionantes seguro, y estos destruyen todo lo que había dentro. Como puedes ver, todo este complejo parece un escenario de película, y es que no te lo pierdas, pero en 2022 este edificio sale en Batman también haciendo de manicomio, y es que es absolutamente grandioso. Tú imagínate cómo era esto anteriormente, y es que esto era un edificio construido por el gobierno, o sea, la prosperidad que tenía que haber en aquel entonces, que podían construir un edificio de estas características simplemente, y digo simplemente, es algo súper esencial, pero digo simplemente para alojar a personas que tenían mal su salud mental. Voy a ver de nuevo cómo está para entrar, y es que te voy a enseñar las condiciones en las que están ahora mismo, el agujero que hay. Yo lo voy a intentar, te lo prometo, pero si no puedo, déjame en comentarios si quieres que vuelva para explorarlo por dentro. Yo te voy a dejar aún así, por supuesto, unas imágenes, pero es que si no me resulta relativamente accesible y posible el entrar, es que además, al no venir con alguien, lo que tenemos por aquí es una estructura que está tremendamente oxidada, es tremendamente inestable. Yo peso bastante, déjame decirte. Toda la entrada está, espérate que te la apunto mejor, llena de nuestro querido aceitito, que nos vamos a poner perdiditos. Y es que no lo veo yo factible para hoy, por lo menos. He intentado ya entrar, por eso me he puesto bastante perdida, y es bastante complicado, más que nada porque esta estructura se puede caer en cualquier momento, y es que es súper alto para entrar con impulso. Si a lo mejor viniera con alguien y alguien pudiera sujetarme o alguna cosa así, pues bueno, pero es que no es el caso, por desgracia. He estado intentando entrar de diferentes maneras, pruebas, aquí las tenemos, aquí las tenemos. Es súper complicado, no sé si voy a poder. Lo estoy intentando, os lo prometo, pero es que es lo que tiene, que sitios así abandonados a veces están completamente tapiados, a veces tienes suerte y puedes acceder a ellos porque hay algún espacio que alguien ha abierto anteriormente, pero en este caso tenemos un espacio muy pequeño y encima está todo lleno de brea, y es que te pones perdido. Ya veremos para quitar todo esto de la ropa y demás. Suerte que tenemos nuestro pequeño dron, y eso nos va a enseñar bastantes partes de este increíble edificio. Y es que no te voy a decir que no me alegre un poco de no entrar, porque es que estoy oyendo cada sonido desde aquí fuera, entre crujidos de puertas desde aquí fuera, ¿vale? Que es que están lejos. Y un portazo acabo de escuchar, o sea, es que no sé si voy a tener que quedarme todo el rato grabando para que lo podáis oír, pero es que acabo de oír un pedazo de portazo desde aquí fuera. Espero que con las imágenes que te he dejado te esté gustando el vídeo, y además que todavía no ha terminado aquí. Vamos a visitar una de las partes más especiales y tristes de Heartwood Hospital, y este es su cementerio. Y mientras tanto te voy a contar un par de historias de personas reales que vivieron y murieron aquí. O sea, juraría, te lo juro, que, y de verdad que yo estas cosas, o sea, nunca jamás me lo inventaría, que es que estaba antes de salir justo, y es que he oído pasos detrás de mí, y es que me he vuelto así corriendo y no había nadie, y encima me estaba pegando el sol y es que no veía absolutamente nada. Digo, aquí me vienen de emboscada por detrás y olvídate. Pero bueno, estamos fuera de lo que es el edificio y nos dirigimos al cementerio. Otra cosa igual, que no sé muy bien dónde está, así que vamos a intentar encontrarlo. La verdad que nada más llegar te inunda un poco la tristeza, ya que aquí hay como un poema que se llama The Hidden Souls, que es las almas escondidas, y habla de cómo ahora un edificio abandonado que anteriormente fue tan grandioso es como la confirmación de todo lo que ahora mismo está mal en nuestra tierra cristiana, pone. Y habla un poco de cómo fue Heartwood Sanatorium, en este caso, donde había homosexuales, epilépticos,
incluso gente discapacitada que están enterrados aquí sin ni siquiera un nombre. Pone que hay 1200 personas enterradas aquí y que las tumbas están compartidas, ya que hay unas 630 y algo. Y hay otro pequeño poema aquí que dice: los vivos se lo deben a aquellos que no pueden hablar, el contar su historia por ellos. Aquí te cuenta también la historia del psiquiátrico y también que, por ejemplo, nunca enterraban juntas a las personas de diferentes sexos, y por ejemplo también habla de que hay muchas razones de por qué las familias no se llevaban los restos de sus familiares, o sea, el cuerpo de sus familiares, y lo enterraban aquí directamente, y es simplemente pues porque hay personas enterradas aquí que o eran muy pobres, ni siquiera tenían familia, o su familia les había dado de lado por todo el estigma que había en cuanto a la enfermedad mental y demás. Y no solo enfermedad mental, porque ya hemos hablado de que hay personas aquí homosexuales, personas discapacitadas, personas con ciertos problemas que en lugar de entenderles, pues simplemente les daban a la sanidad pública y ahí se quedaban olvidados. Disculpadme que no se ve nada con el solazo que tenemos hoy, pero pone que esto fue erigido en memoria de los pacientes y trabajadores de Hartwood Hospital y que descansen en paz. Me he encontrado una chica que estaba sacando a su perro por los jardines de fuera del psiquiátrico, que por cierto hay unos jardines espectaculares, es todo como una especie de bosque y demás, y está muy muy bonito. Encima con el tiempecito que tenemos hoy es incluso más tranquilo y especial, pero me ha comentado que este cementerio lo cuidan los vecinos de la zona y se han dedicado también a identificar las tumbas que hay, porque es que ya te digo que ahora mismo sí que tienen un número y tal, pero por ejemplo los nombres de las personas que descansan aquí, todas esas cosas se han tenido que ir recuperando, ya que no se tenía ni idea de quiénes estaban enterrados aquí, a no ser que chequearan todos los papeles del hospital, con lo cual ha sido bastante difícil, pero me ha dicho que los vecinos lo están recuperando y son ellos quienes se encargan de todo su mantenimiento, lo que me ha parecido una iniciativa súper bonita. Y para honrar la memoria de algunos de los fallecidos que descansan aquí, te voy a contar un par de historias que me han parecido interesantes y merecedoras de contarlas por aquí. Robert Jewell fue un joven ingresado en Hartwood a principios del siglo XX. No tenía enfermedad mental grave, había sufrido fiebre reumática de niño, lo que le dejó cierta discapacidad física y dificultades de aprendizaje. Por desgracia, en aquella época esto bastaba para ser encerrado de por vida. Pasó más de 40 años en este hospital y fue enterrado en este cementerio. ¿Qué pasa? Que su tumba no tenía ni siquiera su nombre, sino el número 271. Décadas después, un voluntario localizó su registro y se encargó de poner el nombre en su lápida, para que te des cuenta que ni siquiera hacía falta, como te he dicho durante el vídeo, tener una enfermedad mental. Simplemente con tener cierta dificultad de aprendizaje y cierta discapacidad física te silenciaban y te dejaban aquí a tu suerte. No sé si te acuerdas, pero hace unos meses también visitamos otro hospital psiquiátrico abandonado que es impresionante. Su arquitectura es increíble, te aconsejo que vayas a verlo si no lo has visto todavía ese vídeo, pero ahí te cuento también algunas historias de algunas mujeres que no tenían pareja a la hora de tener un hijo, o sea, eran madres solteras, y también se las encerraba en este hospital. Pues por lo visto algo parecido pasaba por este psiquiátrico también, ya que había una sección, el ala norte del edificio, donde se reservaba este espacio para mujeres o madres solteras y se las encerraba por quedarse embarazadas, por ser diferentes o simplemente por desafiar las normas. En esta zona no solo había madres, sino también había mujeres rebeldes o que no encajaban en la sociedad. Así que para que veas, la historia de este sitio es bastante triste y bastante tétrica y quería simplemente darla un poco a conocer y obviamente, ya que estamos en la época de Halloween, enseñarte un pedazo de edificio que es digno de una película de terror. Aquí tenemos todos los nombres de las personas que se encuentran enterradas por aquí, junto a los números de la tumba. Por ejemplo, aquí tenemos el año en el que murieron, el año en el que nacieron. Me parece que en este cementerio se respira mucha paz, lo tienen súper bonito los vecinos de aquí. Yo al llegar me pensaba que el edificio de Nurses Home y el edificio principal eran al contrario, o sea, The Nurses Home era el edificio principal y así, porque The Nurses Home es verdad que es un edificio más grande, ya que en el edificio principal han echado abajo bastante parte de la instalación, por lo que me alegra saber que por lo menos he podido visitar el edificio principal, aunque no haya podido visitar The Nurses Home. Y por lo que veo aquí, estas creo que son las tumbas de los niños y de algún bebé, me parece. Aquí pone 14 años. Aquí la verdad que no puedo leerlo,
y tiene pinta de que esto era un bebé. Bueno, mi gente, acabo de llegar al coche y acabo de ver ese manchurrón negro que llevas viéndome durante un buen rato en todo el bigote del aceite que tengo por todas partes. Y sabes que se va a quedar el vídeo tal y como está. Así que nada, espero que te hayas echado unas risas, aunque bueno, la verdad que te estaba contando cosas bastante serias. Pero bueno, hemos llegado al final del vídeo, espero que te haya gustado y lo hayas disfrutado. Yo lo he disfrutado también, ha sido un viaje lleno de aventuras. He perdido 2 filtros de la cámara, aparte de mancharme entera. Yo espero que este aceite salga en la lavadora, ya veremos a ver si hay suerte. Y nada, mi gente, muchísimas gracias como siempre, te digo, por estar aquí, por acompañarme. Te mando un besazo y un abrazo. Estate muy atento o atenta a todas las cosas que tengo preparadas para los próximos vídeos, porque estoy segurísima de que te van a gustar muchísimo. Y como siempre te digo, te veo la semana que viene. Te mando un besazo y un abrazo. ¡Mua! ¡Chao!